Como lo anticipábamos en los títulos, hoy comenzó en Santa Fe un debate, un juicio oral que tiene como imputado a un ex profesor de química, a un ex policía de la Guardia Rural Los Pumas y también a un ex agente civil de inteligencia del Ejército durante los años de la dictadura, es el profesor Luis Gil, que está preso desde el 2009, desde octubre del 2009, 5 de octubre me parece, y la memoria no me es infiel, principios de octubre del 2009, acusado de amenazar a querellantes en causas vinculadas a los derechos humanos o a la represión ilegal en el norte de la provincia de Santa Fe, y también a funcionarios judiciales de entonces, por ejemplo el ex fiscal José Ignacio Candioti, a través de correos electrónicos. Qué mejor que hablar sobre este tema con sus protagonistas. Está con nosotros Raúl Borsati, integrante de la agrupación Norte Amplio por los Derechos Humanos. Gracias por venir, Borsati. Gracias por la invitación. Y el doctor Iván Bordón, que es el abogado querellante justamente de este espacio que patrocina a un grupo, a un colectivo de personas que se sintieron de algún modo amenazadas por los mails de Luis Gil. Me gustaría que nos comente, Borsati, cómo circulaban estos mails y cómo es de alguna manera el comienzo de la historia. Es así. A principios del año 2009, en enero del 2009, comenzaron a circular en Reconquista unos emails de una autodenominada La Hermandad, donde comenzaron a hostigar a militantes de derechos humanos, a docentes, y luego en los meses siguientes, hasta el mes de mayo, a funcionarios judiciales, como lo decía vos, autoridades municipales, al propio intendente Esperanza, que va a ser testigo en esta causa, el actual intendente de Reconquista, ¿no? Nosotros, al ver, cuando comenzó a funcionar el primer email, bueno, uno deja circular, es una broma, ¿no? O alguna acechanza del mal gusto. Pero cuando en los meses siguientes siguieron apareciendo, nosotros como organización fuimos a hablar a la Jefatura de Unidad Regional Novena de Policía para plantear el tema, que nosotros comenzamos a ver que era un tema delicado. La Jefatura de Policía, a cargo en ese entonces el comisario Furlan, envía esta denuncia a la Fiscalía Federal de Reconquista, que es la que comienza a trabajar el tema, comienza a contactarse con autoridades de la Nación, más concretamente con un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que envía silenciosamente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Había actuado también las TOE de la provincia, ¿no? Pero el trabajo final los realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la que hace un seguimiento, trae experto en informática y determina que este personaje que estamos viendo por allí en la pantalla es allanado y es acusado de ser responsable de esta serie de intimidaciones y amenazas, ¿no? Para que la gente entienda sencillamente, técnicamente, la policía comprueba que el correo con que generaba la hermandad fue hecho en un telecentro, al lado del domicilio del ex policía Gil. Pero el ex policía Gil abrió esa cuenta en su propio domicilio. Eso determinó que él sabía, es decir, quién era el dueño de ese correo que permitió que generara toda esta historia que ha llegado a que hoy comenzara aquí en Santa Fe el juicio oral y público. Nosotros vinimos a testimoniar hoy, éramos 5 testigos citados, pero se prolongó en el tiempo la exposición del propio policía 5 horas. Estuvo hablando el imputado en una estrategia que ha asombrado inclusive a los que estuvieron presentes allí en el Tribunal Oral de Santa Fe, ¿no? Porque es un personaje. Él fue personal civil de inteligencia del Ejército, él fue docente cesanteado y perteneció a la Guardia Rural Los Pumas, donde trabajó en el área de inteligencia. Es un experto en inteligencia. Y si uno miraba los emails, uno sabía por los textos que estaba hecho por un personal de estas características, ¿no? Donde se coloca un poquito de verdad y gran cantidad de carne podrida, como decimos en la jerga, ¿no? Mucha mentira, pero que confunde a la gente. Ha hecho un trabajo de atemorización muy fuerte y vamos a ver cómo termina esta historia. Nosotros estaremos
testimoniando mañana, si no aparece inconveniente. 3 quedamos, 2 le fueron postergada la testimonial de los 5 que vinimos hoy, y bueno, mañana estaremos allí nuevamente en el Tribunal Oral Federal, ¿no? Doctor Bordón, ¿cuándo el contenido del mail pasa a ser, digamos, una acechanza, como decía Borsati, a ser definitivamente una amenaza? Porque no es la amenaza típica de una persona amedrentando físicamente a otra, en este caso a un querellante o a un funcionario judicial, sino que es más raro, ¿no? Porque justamente esta rareza da cuenta de que es el primer caso en el país en que se juzga un tipo de delitos como este. Digamos, ¿cómo se conforma, cómo se tipifica el delito de amenaza cuando es un delito informático, en este caso? El móvil es informático. Sí, digamos, lo que hay que precisar acá que... digamos, un poco el contexto en que se desarrollan estas conductas amenazantes, es decir, se desarrolla en un contexto donde los correos electrónicos tienen como destinatarios a referentes o actores institucionales que están comprometidos con el avance de el proceso de memoria, verdad y justicia que se está llevando en el norte de la provincia de Santa Fe. Concretamente, hablamos de la causa 050/06, que está juzgando la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando se dan estos correos electrónicos de características amenazantes, es para, digamos, para su consumación, no es necesario, digamos, que las víctimas o que los destinatarios, digamos, de alguna manera sientan que fueron amedrentados, sino que basta que los correos electrónicos sean de público conocimiento por las características de los correos electrónicos, es decir, características que tienen que ver con la información que se daban a través de esos correos electrónicos, que están vinculados a testimonios de víctimas y querellantes en esta causa que está juzgando los delitos de lesa humanidad, y que, digamos, además estamos hablando de correos electrónicos cuyo autor, digamos, se desconoce, es decir, correos electrónicos anónimos, digamos. Estamos hablando de una autodenominada agrupación o conjunto de personas que se hacen llamar como la hermandad. Entonces, nosotros entendemos que en este caso particular, al darse una serie de conductas amenazantes y al ser públicas, hace que todos los destinatarios, en este caso las víctimas y querellantes de la causa 050/06, los docentes que mencionaba Raúl, que integraban una asamblea por la educación, y también los actores institucionales, es decir, los poderes públicos, en este caso el entonces fiscal subrogante, el doctor Candiotti, y también el entonces juez subrogante, que era el doctor Valiente. Me parece que lo que se dio en este caso, que la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo un trabajo excelente en cuanto a la, digamos, en cuanto a la primero a la recolección. Toda la prueba, ¿no? Sí, estamos hablando que la prueba, es decir, respecto de lo que fue, recabar todo, la información, hacer un trabajo de inteligencia, y se determinó, como lo mencionaba Raúl, que la cuenta por la cual se generaron estos correos amenazantes, la cuenta fue generada en un telecentro que estaba a metros de la casa de este personaje, y además se determinó que desde su servicio de internet él accedió al menos en 3 oportunidades a esa cuenta. Por lo tanto, la pericia informática, es decir, lo que nosotros llamamos la prueba informativa, es contundente. A eso hay que agregar que, producto de los allanamientos, se incautó documental que estaban relacionadas con la causa madre, digamos, con la 050 y con el contenido también de esos correos electrónicos. Y también me parece que otra prueba que va a ser importante
todo lo que van a aportar los testimonios, que ya lo hicieron en la instrucción y que creo que en el día de mañana van a, digamos, hacer su aporte en el sentido de darle al tribunal un mayores elementos, digamos, para llegar a una condena en este caso. Cada vez que uno activa una cuenta de email, digamos, tiene que poner una dirección de email y una clave. Me gustaría que me explique, doctor, en la medida de lo posible, brevemente, ¿por qué hay un capítulo vinculado a Paraná? Porque también hubo un allanamiento en Paraná, también hubo una vinculación con Paraná en esta causa. ¿Qué es lo que se probó? ¿A dónde se quería llegar en este caso? Sí, digamos, eso tiene que ver con las pericias informáticas que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Me parece que nosotros nos tenemos que centrar en qué lo vincula todos estos elementos de prueba, en qué lo vinculan a Gil. Nosotros decimos, y está acreditado en el expediente, se le incautó material documental donde el juez que lo procesa en su momento llega a la conclusión de que Gil, y esto también él lo termina ratificando en sus indagatorias, donde Gil hacía un trabajo minucioso, sistemático, de logística de la causa 050/06 que persigue y busca determinar los responsables de los delitos de lesa humanidad en el norte de Santa Fe, en función de apoyar a los actuales detenidos por esa causa, que son policías, digamos, detenidos, y también algunos militares. E incluso hoy, en la misma indagatoria, él refiere que con el doctor Andrés Guío, él tenía una constante vinculación para darle apoyo, porque según lo que refiere el imputado Gil, según él dice que el doctor Guío le había pedido que lo apoye, como él es un poco, digamos, capacitado en informática y, digamos, capacitado en inteligencia, que lo apoye en la estrategia de defensa a los imputados por los delitos de lesa humanidad. El doctor digo que es el abogado de varios represores del norte, digamos. Exactamente. Vinculado a varios represores del norte. Exactamente. Pero igualmente, quiero volver a este punto. La situación de este paranaense que en su momento quedó vinculado a la causa en los primeros momentos, de las primeras diligencias, no tenía ninguna responsabilidad, digamos. La matriz de las amenazas, de la construcción de los mails, de la inteligencia, estaba a cargo del profesor Luis Gil, que es el que está siendo juzgado en la actualidad desde hoy en Santa Fe. Me gustaría, Borsati, que me cuente, porque Gil se sabía que había tenido un paso por la dirección Los Pumas, la Dirección de Seguridad Rural Los Pumas en Santa Fe, nacido en Santa Fe, incluso en la ciudad de Santa Fe, el profesor Luis Gil, que había tenido un paso como docente, creo que profesor de química. Después se conoció que además había sido personal civil de inteligencia del ejército, y en los allanamientos se le detectó, se los allanó, se le secuestró literatura nazi, muchas armas, credenciales, hasta pornografía infantil, según los datos que pude relevar leyendo parte del expediente. Digamos, ¿se sabía en Reconquista que era todo esto, Gil, de alguna manera? No, lo que digamos, Gil era una persona conocida en la ciudad de Reconquista y conocida en el ámbito docente. Lo que se conocía eran las características, bueno, yo en un libro que lo menciono, yo hice un libro que lo publicamos en el año 2005, que reconstruye la vida y compromiso político de militantes del norte de Santa Fe que están muertos y desaparecidos, y puse un listado de personas y de personajes de aquella región que han tenido que ver con la represión de la última dictadura militar. En ese listado aparece el nombre, yo coloco el nombre de Juan José Luis Gil, por su característica, por lo que uno pudo observar, por su perfil, por ejemplo. Hay un hecho que han sido testigos decenas y decenas de alumnos, en donde él tenía la costumbre de sacar el arma, su arma reglamentaria, y ponerla sobre el escritorio. Es decir,
era un hombre conocido, era un hombre que atemorizaba, que aterrorizaba a sus compañeros docentes, pero en algunas cuestiones no se conocía. No se conocía, por ejemplo, esta historia que tiene que ver con el de personal civil de inteligencia del ejército. Era cesanteado en el ámbito educativo por una serie de irregularidades y de persecuciones que tuvo con otros docentes en el año 2008. Al comienzo de la gestión Wiener firma el decreto de un trabajo que venía previo en el anterior gobierno, donde queda cesanteado en su cargo como docente. Es decir, era un hombre que era conocido, era un hombre que generaba temor, pero bueno, esta historia de la hermandad fue un hecho que rebasó el vaso de agua, ¿no? Y terminó cerrando el paquete esta historia de que fue personal civil de inteligencia del ejército, lo mismo que Carlos Rafael Cenós, hoy un movilero de Cenós, estaba presente allí en el juicio, escuchando el juicio, inclusive en algún momento, por lo que me contaban algunos que estuvieron allí adentro, quiso sacar fotografía, no acreditándose como periodista, no se lo permitió el tribunal, y otros personal civil de inteligencia del ejército que también sorprendieron en su momento, como Vallejos y Julio Adelaio Ramos, claro, que fueron militantes de la del PJ y del PJ, ¿no? Claro, dirigente fuerte del PJ. Exactamente. Entonces son situaciones que han conmovido, y esta historia de conocer que Gil fue también personal civil de inteligencia del ejército, bueno, conmovió, pero era conocido, era un hombre que atemorizaba. Ese era un poco el perfil de este docente que hoy está siendo juzgado aquí en el Tribunal Oral, ¿no? Muchas gracias, Borsati, muchas gracias, doctor Bordón, gracias por la visita. Están participando de este juicio tan importante para el país, el primer juicio por amenazas y coacciones agravadas contra querellantes en causas importantes y contra funcionarios, digamos, no es poco lo que se está juzgando en la ciudad de Santa Fe, en el Tribunal Oral Federal. Hablamos de un docente con malísimos antecedentes como Gil.